David Villanueva nació en 1974 en la Ciudad de México, hijo de Jorge Villanueva y Magdalena Zúñiga. Tuvo una infancia humilde, pero muy feliz. Su papá lo llevaba al parque junto con sus hermanos y después de un buen rato de haber jugado, compraban deliciosas nieves de limón. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¡Hola! ¿Hace cuánto están ahí? Bueno, en realidad no importa. Creo que ya adivinaron que el tema que estudiaremos el día de hoy son las autobiografías. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Qué importantes son este tipo de textos para conocer acerca de la vida de personajes célebres o simplemente de personas que son muy importantes para nosotros. Hoy estudiaremos las principales características de las autobiografías. Vamos a comenzar. La autobiografía son relatos en donde se expresan los acontecimientos más importantes de nuestra vida. A diferencia de las biografías, en las autobiografías hablaremos acerca de nosotros, de los aspectos más importantes de nuestra vida. La trama narrativa y los sucesos que se narran. El autor de la autobiografía seleccionará los datos que incluirá a través de las preguntas ¿para qué y a quién estará dirigida? ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente yo no quiero que sepan todos los aspectos de mi vida. Solamente tocaré los que a mí me parezcan pertinentes, los que quiero que sepa la gente. Pueden hablar sobre un pasaje o faceta de la vida de la persona o hacer también un retrato completo. Esto significa que no necesito hablar de mi vida completa. Por ejemplo, tal vez yo escribiría una autobiografía que hable acerca de mi vida como estudiante en la escuela normal. O también podría redactar una autobiografía en donde toque todo el ciclo vital, todo el ciclo de la vida, desde mi nacimiento, mi niñez, mi adultez, mi vejez. Todo depende de lo que yo decida hacer o redactar en esta biografía. Hablan sobre el ciclo vital. Ya lo mencionamos, el nacimiento, la infancia, la juventud, la adultez y la vejez. El autor decidirá o decidiremos qué escribiremos en nuestra autobiografía. Para generar sorpresa en el lector, también se puede hacer uso de otras voces que han sido testigos de la vida del personaje, para que lo describan. Esta estrategia me parece muy efectiva, porque hace más rica la autobiografía. Quiere decir que no solamente voy a incluir mi visión, mi opinión acerca de mí mismo, también contarán otras personas y tal vez estas personas se atrevan a decir cosas que tal vez yo no me atrevería. Eso lo hace más interesante. También podemos encontrarlas basadas solo en acontecimientos que marcaron al personaje. Esto ya lo explicamos anteriormente. Yo decidiré qué quiero que conozcan acerca de mi vida y tal vez yo no quiero que sepan dónde nací, dónde estudié, quiénes fueron mis amigos. Tal vez yo quiero que se enteren solamente de aquellos aspectos que para mí son importantes y me gustaría que supieran. Otra manera de contar la historia es ir a los lugares en donde sucedieron los acontecimientos importantes, provocando una sensación de viaje. Algunas autobiografías aparecen en videos, ya sea en internet
o en películas, y hacen un recorrido de aquellos lugares importantes para el personaje o para un grupo de personajes, haciendo como un recorrido de esta vida a través de esos lugares. En la autobiografía también podemos mencionar estos lugares que nos marcaron. Incluso a lo largo de nuestra vida podemos cambiar de domicilio en repetidas ocasiones, pero no todos los lugares que yo visité o donde yo estuve marcaron mi vida, solamente algunos, y esos son los que plasmaré en mi autobiografía. Voz narrativa en las autobiografías. Se refiere a la persona o voz que quiero que narre mi historia. Esta voz o esta persona le va a dar un efecto atractivo a nuestra autobiografía. Vamos a revisarlas. Primera persona del singular. Se usa el yo como voz narrativa. Ojo, esto no quiere decir que vamos a utilizar la palabra yo todo el tiempo durante el texto. Podemos omitirla y el verbo nos ayuda a inferir quién realiza la acción. Observemos. Esta tarde cometí el abuso del cual ninguno de mis amigos había sido capaz. ¿Quién cometió el abuso? Yo. Sustituimos o eliminamos la palabra yo y el verbo nos ayuda a entender quién realiza la acción. Nací el 12 de noviembre en una ciudad muy pequeña. ¿Quién nació? Yo nací. Primera persona del plural. Se presenta como un nosotros para narrar algunos acontecimientos. Es la misma acción que hace un momento, es la misma recomendación que hace un momento. Omitimos la palabra nosotros, no quiere decir que la utilicemos durante todo el texto. El verbo nos ayuda a inferir quién realiza la acción. Ojo. Solíamos jugar en las praderas desde muy temprano. ¿Quiénes solíamos jugar? Nosotros. Mamá nos llevaba de la mano a la escuela. Eso nos brindaba seguridad. Perdón, mamá nos llevaba de la mano a la escuela. Eso nos brindaba seguridad. A mi hermana y a mí. ¿A quiénes brindaba seguridad? A nosotros, a mi hermana y a mí. Si observas cómo esta voz narrativa le da distintos efectos a la narración o al texto, vamos a revisar el siguiente. Segunda persona. Se utiliza el tú para crear una especie de diálogo del personaje con él mismo. Es decir, estoy hablando conmigo mismo, no con otra persona. Vamos a revisar el ejemplo. David, ¿recuerdas cómo tu madre se aferraba a que estudiaras medicina? Y me contesto, es verdad, pasé un buen rato en esa discusión. Y finalmente, no estudié medicina. Otro ejemplo, vamos a dar una vuelta por tu pasado, David. Y tal vez yo me contestaría, ok, vamos. Tercera persona. Se enuncia o presenta al personaje como él, ella, ellos, ellas. Esta voz narrativa es muy utilizada en las biografías. Sin embargo, también se utiliza en las autobiografías. Aquí el personaje se describe como si fuera otra persona distinta a él. Diego Rivera es uno de los muralistas más representativos de México. Es una cita textual. O el ejemplo que presenté al principio. David Villanueva nació en la Ciudad de México. Hasta este momento hemos revisado qué es una autobiografía, qué información incluiremos en ella,
qué queremos que sepan acerca de nosotros. Y también las voces que me gustaría que narraran o las voces que seleccionaré, la voz que seleccionaré para que cuente mi historia. Vamos a continuar. Los tonos de la autobiografía. Se refiere a los distintos matices y emociones que vamos a despertar en los lectores. Existen varias formas de narrar o contar los acontecimientos. Vamos a revisarlas a partir de una experiencia personal. Pon atención en las palabras que están en color rojo porque nos ayudan a dar ese énfasis o ese tono a la historia. Vamos a revisarlas. Humorístico. Se habla de manera divertida sobre los acontecimientos, incluso si son pasajes tristes. Ejemplo. David trepó una barda de 2 metros de alto y brincó. Cayó de sentón, comenzó a llorar, no tanto por el golpe, sino porque rompió sus pantalones y se veía su ropa interior. Así recuerdo esta historia, así recuerdo este pasaje de mi vida, de manera humorística. Pero, ¿qué pasaría si yo lo cuento de otra forma? Vamos a revisarlo. Irónico, cuando se hace referencia a algo, utilizando las palabras que significan lo contrario a lo que se quiere decir, para burlarse del suceso. Ejemplo. David, el bien portado, trepó una pared de 2 metros de alto y se aventó cayendo de sentón. Comenzó a llorar el muy valiente. ¿Te das cuenta cómo existe una variante entre la primera versión y la segunda? Así irá cambiando esta historia. Pon atención. Repito, observa las palabras en color rojo. Nostálgico. Demuestra cierta tristeza al recordar los acontecimientos ocurridos en el pasado, porque esos hechos no volverán a ocurrir. Recuerdo aquella mañana cuando me aventé de la barda y caí de sentón. Todos corrieron a ver qué me había pasado. Me consintieron toda la tarde. Me sentía muy querido. ¿Por qué es nostálgico? Pues porque muchas de las personas que estaban en ese momento ya no están presentes. Por lo tanto, ese momento no se volverá a repetir. Heroico. Se resaltan las cualidades positivas del personaje cuando éste se encuentra en una situación adversa, de las cuales salió adelante. David, que era un niño muy inquieto, subió la barda, tomó aire, se aventó, cayó de sentón y a pesar del gran dolor que sintió, se aguantó, mantuvo la calma y no lloró. Bueno, así no sucedieron las cosas. Pero estoy cambiando la versión. ¿Qué tal si a mí me gustaría contarlo de esa forma? Continuemos. Melodramático. El autor exagera un suceso para dar un efecto emocional mayor a la vida del personaje. Trepé la barda, que era bastante alta para mi edad. Muy asustado pero decidido a este gran reto. Me aventé, caí de sentón. El golpe retumbó mi cuerpo. Mi vista se nubló por varios minutos. Vaya exageración, ¿no? Pero de esta manera a lo mejor el episodio suena como más emocionante, como que fue un acontecimiento o un gran golpe, cuando en realidad no fue así. Continuemos. Por último, trágico.
hace énfasis en los acontecimientos dolorosos del protagonista o personas cercanas a él. Esa tarde fue muy difícil para nosotros. Haberme aventado de la barda conmovió a toda mi familia. Estábamos preocupados por lo que se vendría después y no disfrutamos lo que restaba de la tarde. Por tu culpa, David, por tu culpa. Todo mundo se puso mal ese día. Fue una escena trágica en donde yo fui el principal culpable. ¿Te das cuenta cómo puedo cambiar esos matices en la historia, a pesar de que la primera que revisamos es la historia original? ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? La autobiografía contará quiénes somos. Dejará grabado con palabras nuestro paso por este mundo. Yo estoy seguro que todos tenemos algo que contar, también las personas que convivieron con nosotros, nuestros triunfos, nuestras derrotas, los lugares que visitamos, los momentos especiales. ¿No te parece interesante este tipo de textos? Nos ayuda a expresar nuestros sentimientos. Estás a punto de iniciar una nueva etapa en tu vida. Tal vez sea un buen momento para interiorizar y contar tu historia, identificar las cosas buenas, las cosas malas, hacer cambios, contar tu historia. Elabora tu autobiografía utilizando cada uno de los elementos que hemos tocado a lo largo de esta clase. Hasta aquí el tema del día de hoy. No me despido. Espero verte pronto en tu próxima clase virtual de Español 3. ¡Hasta luego!